Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alberto González Pagua y pertenezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente estoy cursando el noveno módulo de la licenciatura en Medicina, llamado Atención Integral al Adulto 1. El tema que abordaremos hoy será vasculitis. Ok, en cuanto al contenido, hay diferentes formas de clasificar las vasculitis. En este caso, yo decidí diferenciarlas o dividirlas dependiendo del tamaño de los vasos a los que son afectados. Entonces, en cuanto a vasculitis que afectan a medianos vasos, encontramos la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a las vasculitis de pequeños vasos, encontramos a la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la poliangitis microscópica. ¿Ok? Y bueno, primero una definición general de lo que son las vasculitis, las cuales son llamadas enfermedades inflamatorias que pueden ser cutáneas o con una presentación sistémica de las paredes vasculares, ¿ok? Generalmente las manifestaciones cutáneas más evidentes, más importantes son las necrosis fibrinoides, el infiltrado leucocitario y la púrpura palpable. En cuanto a citología, pues puede ser variable. Puede ser desde una infección o que se desencadenen por una enfermedad subyacente o simplemente idiopáticas. Y como ya se los había mencionado, se clasifican de acuerdo con el tamaño de los vasos afectados, ¿ok? Entonces, puede ser clasificada como una enfermedad limitada a la piel, o sea, que solamente tenga una afección cutánea, llamada una vasculitis cutánea. Puede ser también una vasculitis cutánea primaria que después afectó a un órgano o al sistema completo. Y por último, que puede ser una manifestación cutánea secundaria a una vasculitis sistémica. Más adelante vamos a hablar acerca de cada uno de estos tipos, pero esto es como una pequeña introducción. Entonces, de este lado en la foto tenemos la púrpura palpable, que suele ser una de las características más importantes que generan las vasculitis en cuanto a la dermis. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la etiopatogenia general, encontramos cada vasculitis tiene sus características patogénicas, pero de una manera general se podrían abordar de acuerdo a la formación de inmunocomplejos, que puede ser ya sea un estado de hipercoagulabilidad por el frío o por agentes que iniciaron el daño previamente. ¿Ok? Entonces, una digamos que una parte importante de las vasculitis pueden ser causadas por la presencia en exceso de inmunocomplejos presentes en el endotelio vascular, y es así como se desencadena la vasculitis. Ahorita hablamos un poquito más acerca de eso. Otra forma que también puede ser desarrollada la enfermedad puede ser por una vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasmáticos en los neutrófilos y los monocitos, más conocidos como ANCA, ¿ok? De igual manera hablaremos más acerca de estos anticuerpos más adelante. Ahora, en cuanto a las vasculitis mediadas por inmunocomplejos, eh, se trata de que hay una presencia de inmunocomplejos más elevada de lo normal, ¿ok? Puede ser desencadenada por una infección previa, por una predisposición genética o simplemente una falla en la lisis de estos inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, estos inmunocomplejos están circulando en el endotelio y en cuanto se cruzan con algún neutrófilo, con algún mastocito, con algún leucocito, generan una reacción inmunitaria, desencadenando toda la cascada inflamatoria que ya deberíamos de conocer, con la desgranulación de los mastocitos, de los eosinófilos, de los neutrófilos sobre todo, y así es como se genera el proceso inflamatorio y a la larga un proceso necrosante del endotelio, causando todas las afectaciones clínicas que más adelante veremos. Eh, pero así es muy a grandes rasgos cómo es que se desarrollan estas enfermedades por medio de los inmunocomplejos. Entonces, son inmunocomplejos que están circulantes, ya sea por alguna infección previa o porque tuvieron una afectación en su lisis, y desarrollan una respuesta inmune que suelen causar más daño de lo que están defendiendo al organismo. ¿Ok? Ahora, la primera enfermedad de la que vamos a hablar va a ser la poliarteritis nodosa. ¿Ok? Esta es una enfermedad, pues, digamos que de vasculitis es de las más conocidas, pero no quiere decir que sea común porque sigue siendo una enfermedad rara. No es tan común que nos la encontremos en la clínica, pero de todas las vasculitis es de las más conocidas. ¿Ok?
Hablaremos acerca de su definición, epidemiología, factores de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estas dos fotos podemos ver algunas de las manifestaciones cutáneas más comunes que tiene la poliarteritis nodosa, que como su nombre lo dice, genera nódulos ulcerados o nódulos en la piel, que suelen ser característicos o patognomónicos de esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, en cuanto a su definición, como se los mencionaba, es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a los vasos de mediano calibre, ¿ok? Y suele ser causada por un defecto autoinmune, una infección previa o por fármacos. También suele ser llamada idiopática porque no se tiene bien claro de dónde viene la enfermedad, ¿ok? En la foto de aquí podemos observar un microaneurisma de la arteria hepática, que suele ser una afectación bastante importante por el debilitamiento que causa el desarrollo de toda la cascada inflamatoria, el debilitamiento que causa en las paredes vasculares, generan microaneurismas o aneurismas dependiendo de la arteria que afecten, pues ya tendrán una consecuencia orgánica importante. En cuanto a su epidemiología, como se los mencionaba, no es tan común, pero suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 2:1. También suele ser más común en la edad adulta, generalmente en la quinta década de vida hacia adelante. Y también se ha encontrado que la enfermedad tiene una predilección por la raza euroasiática, ¿ok? Entonces es más común por allá, por Europa, que acá en América. Es precisamente por eso que no se tienen tantos registros fidedignos de la incidencia y de la prevalencia de la enfermedad aquí en América, ¿ok? Y como podemos observar, en los países europeos como el Reino Unido, Noruega, Alemania, España, son donde tienen un poquito más de incidencia, pero siguen siendo muy bajos, ¿ok? Ahora, los factores de riesgo. Pueden ser diversos, pero como es una patología generalmente autoinmune, no se tienen factores de riesgo determinados o que digas, mira, si haces esto te va a ocasionar poliarteritis. Entonces, no es tan tajante los factores de riesgo, pero suele ser asociado a una edad avanzada, más de 50 años. Generalmente tiene predilección sobre los hombres. Y también se ha asociado, hay diferentes estudios que le asocian a una infección por hepatitis B o por hepatitis C, que pueden desencadenar la presencia de inmunocomplejos que desencadenan toda la respuesta inflamatoria, afectando así nuestro sistema. También si padeces de leucemia en las células pilosas, el uso de drogas intravenosas, también si ya tienes una afectación cardíaca o una afectación en el tracto gastrointestinal, también puede ser un factor de riesgo para presentar la enfermedad. Incluso si también presentas insuficiencia renal, esta más que nada podría complicar todo el cuadro de la poliarteritis nodosa. Más que causarla, podría complicar todo el desarrollo de la enfermedad. En cuanto al cuadro clínico, bueno, pues tenemos que poder presentar un cuadro clínico bastante inespecífico, como puede ser un cuadro febril, la pérdida de peso, un incremento en la presión arterial, un abdomen agudo, pero donde nos tendríamos que fijar más es cuando tiene manifestaciones neurológicas, como puede ser una mononeuritis múltiple o una neuropatía periférica. También en las manifestaciones cutáneas es donde nos podremos ir dando cuenta de hacia dónde ir orientando nuestro diagnóstico, porque por la presencia de nódulos o de lívido reticularis. Puede presentar más manifestaciones cutáneas, pero estas dos suelen ser las más características de este tipo de enfermedad, ¿ok? Y bueno, en cuanto a la afectación del sistema nervioso central, es menos frecuente, pero también puede llegar a ocurrir. Se presenta de manera como hemiparesia, crisis convulsivas o incluso un síndrome orgánico cerebral, ¿ok? También los síntomas renales se deben a la afectación de las arterias, de las ramas de las arterias renales, como es la arcuata y las interlobales, ¿ok? Entonces, generalmente todas las manifestaciones clínicas son derivadas de la afectación de la arteria que tenga predilección en la enfermedad, ¿ok? Ahora sí, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, encontramos las características de los nódulos subcutáneos, del lívido reticular, las úlceras, una edematización generalmente de las extremidades inferiores. También podemos encontrar eritema o urticaria, algunos tipos de púrpura. También en los casos más graves o más avanzados de la enfermedad podremos encontrar gangrena, ¿ok? Entonces, estas afectaciones cutáneas generalmente tienen predilección en la región de las extremidades inferiores, pero
un poquito más específico en la zona de los maleolos de las extremidades inferiores. Entonces, aquí podríamos ver algunas imágenes de las afectaciones dérmicas que podría tener la enfermedad, pero como se lo repito, hay muchísimas vasculitis, entonces estos que presenten estos signos no quiere decir que sean diagnóstico de poliarteritis nodosa. El diagnóstico lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya tendríamos que empezar a darnos cuenta de cómo ir reconociendo esta enfermedad. Ahora sí, el diagnóstico. Evidentemente, la mayoría de los diagnósticos se hace bajo sospecha clínica y su confirmación se hace por una biopsia del tejido afectado, que es como lo primordial, lo que nos va a dar el diagnóstico preciso, y también una angiografía. Si es que ya estamos sospechando de una poliarteritis nodosa, tendremos que realizar una angiografía en donde podríamos encontrar un aneurisma saccular o fusiforme e incluso lesiones estenóticas, que eso ya estaría ocasionando una afectación importante dependiendo del órgano a donde se dirige la arteria que está siendo afectada. También en cuanto a los hallazgos histológicos, generalmente se van a encontrar infiltrados inflamatorios de células mixtas. Esto se refiere a que puede ser un infiltrado eh, de linfocitos, de neutrófilos, de eosinófilos, masófilos, basófilos, etcétera, etcétera. También es característica la necrosis fibrinoide con ausencia de granulomas. Eso es muy importante. La ausencia de granulomas nos descarta ya de por sí otros dos tipos de vasculitis que veremos más adelante, pero es importante detectar si hay presencia de granulomas en nuestros hallazgos histológicos, ya tendríamos que estar pensando en otras vasculitis y descartar por lo menos poliarteritis nodosa. ¿Ok? Entonces, en la imagen de arriba superior derecha, encontramos un corte histológico donde presenta una necrosis incipiente de la epidermis. También ya tiene en los vasos dermohipodérmicos focos de necrosis fibrinoide segmentaria con leucocitoclasia e infiltrado mixto, como se los comentaba, basándonos principalmente que está una población ahí de neutrófilos, de mastocitos, linfocitos, etc. Y en la fotografía de abajo encontramos una angiografía mesentérica con signos de estenosis arterial. Aquí ya debería estar presentando signos de afectación orgánica, entonces es bastante importante hacer el diagnóstico a tiempo y preciso para poder darle un abordaje terapéutico adecuado a nuestro paciente. En cuanto a los estudios complementarios, como su nombre lo dice, son complementarios. Nos van a ayudar a evaluar el estado general de nuestro paciente. Tenemos que en la biometría hemática generalmente vamos a encontrar leucocitosis, que generalmente es a expensas de neutrofilia y eosinofilia. También encontraremos signos de anemia, de trombocitosis, de hipergamaglobulinemia. También podríamos hacer una PCR. También encontraríamos una elevación en los reactantes de fase aguda y una elevación también en la velocidad de sedimentación. Y también podríamos hacer un examen general de orina, en donde generalmente se van a encontrar hematuria y proteinuria. En cuanto a la patología, como se los comentaba, se asocian a la presencia elevada de inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, la enfermedad poliarteritis nodosa se asocia fuertemente a una infección previa de virus de hepatitis B. Entonces, esta formación de inmunocomplejos presentes en el endotelio van a causar afectaciones de inflamación, debilitamiento y estenosis de los vasos donde se encuentren. Esto va a causar aneurismas, trombosis, hipoxia ya en los casos pues un poquito más graves, y también suele tener una predilección por el riñón. ¿Okay? Generalmente todas las vasculitis tienen una predilección por el riñón, pero pues eso lo veremos ahorita un poquito más adelante. Y bueno, los factores que se asocian al desarrollo de la enfermedad pues pueden ser genéticos, geográficos, porque se asocian también a diferentes etnias. Esta en específico se asocia a la etnia caucásica. También se puede asociar a una falla en la respuesta inmunológica, como se los comentaba, también infecciosas por el virus de la hepatitis B y ambientales. ¿Ok? Ahora sí, el tratamiento. Generalmente el tratamiento es sintomático y se basa en inmunosupresores y en la administración de inmunoglobulina intravenosa. ¿Ok? Dependiendo de la gravedad de nuestro paciente y del órgano al que esté siendo afectado, se va a determinar la dosis y la duración del tratamiento. ¿Ok? Pero generalmente para la remisión de la enfermedad se aplican corticosteroides más ciclofosfamida. Y para un tratamiento de mantenimiento, que es cuando la enfermedad ya está controlada,
se aplican corticosteroides a dosis bajas, como la azatioprina y el metotrexato. Esa fue